conocí en San Luis en el año 56, curso 56-57. Entraba yo a primer año y San Luis se estaba graduando en ese momento. Estoy haciendo su sexto año. Eso fue cuando lo conocí como compañero de estudio. San Luis pertenece a una generación de artistas que podemos considerar fundacional de la plástica en nuestra provincia, porque fueron los creadores que desde finales de los años 50 incidieron en el panorama plástico de la ciudad, sobre todo de Santa Clara. Llegó un momento en que él también fue nombrado profesor de escuela. Primero fue secretario de la escuela al triunfo de la Revolución. Después fue profesor de la asignatura de gráfica, que fue mi profesor en quinto año. Cuando ya estaba en quinto año, fue profesor mío, lo conozco allí. Y entonces ahí empezamos a tener ya una amistad, una relación, hasta que un día él me dijo que tenía interés en mí de otra manera. Y nada, todo fue muy bonito así. Después nos casamos. San Luis, Adela, porque no se puede hablar solamente de San Luis, hay que hablar. Ellos dos hacían un equipo como matrimonio y como equipo de trabajo indispensable, importante. Tenía un concepto de la amistad muy estricto. Él tuvo varios amigos al que él le decía, le podía conversar cosas. Dentro de los que fueron sus alumnos y que después fueron profesores de la escuela, fueron nuestros compañeros de trabajo. Está Moré, profesor Moré de la Sinfónica, Moré, amigo de su trabajo, amigo de su deporte, amigo de todo, que fue con el compañero Torres. Muchos años fueron no solamente compañeros de trabajo de la escuela, sino eran cazadores los dos, fueron pescadores submarinos los dos. O sea que siempre estuvo muy unido a Torres. Era un hobby que lo dominaba, él se entusiasmaba mucho con salir con sus compañeros. Casi todos los fines de semana iban a distintos lugares a cazar. Alemán también, porque trabajaban mucho. Cuando tenían que salir a otros municipios, ellos hacían carrozas y esas cosas bellas, cosas preciosas. Entonces, siempre con Alemán siempre una amistad. La tuvimos incluso hasta las últimas veces que él podía salir de aquí a algún lugar, íbamos a casa de Alemán. San Luis era de las personas que no hablaba mucho, pero prácticamente, él dentro del espacio del taller tendía a interactuar mucho con los estudiantes, atendía a las individualidades, cosas que es muy necesaria en un proceso como la enseñanza artística, donde uno tiene que ir valorando, catalogando o dándole un seguimiento a cada uno de sus estudiantes. Él tenía esa paciencia, tenía esa voluntad. Y te digo, San Luis para mí es mi profesor de grabado. Estas primeras clases las recibí yo y fueron las únicas. O sea, después nunca más tuve profesor de grabado. Porque él era una persona muy comprometida con todo el proceso revolucionario. Incluso él vivió muchos momentos, él incluso ayudó a fundar escuelas. En Cienfuegos él tuvo una experiencia significativa ahí, porque lo que te estoy contando, porque él mismo me lo contó. Yo tuve la oportunidad de conversar mucho con San Luis en varios momentos. Y él siempre me comentaba de sus experiencias más íntimas, ¿no? en el sentido del plano profesional. Recuerdo que una vez me comentó sobre Almeida, el comandante de la Revolución, que él estaba aquí en Villa Clara. Desconozco ahora los motivos, no sé si era que él tenía una alta responsabilidad dentro de la región central en aquel momento. Y dice que él se apareció un día en el espacio donde ellos estaban trabajando, el antiguo espacio que tenían como escuela. Él vio las condiciones en que ellos estaban, es decir, ejerciendo toda su labor y los estudiantes, y conversó mucho con San Luis, les preguntó incluso a los profesores cómo ellos podían desarrollar ese tipo de trabajo allí. Y dentro de las cosas significativas que ocurrieron
Dice que, bueno, el comandante salió y al poco rato regresó. Y ya regresó con otra noticia. Él dijo que ya les tenía el lugar, tenía el espacio para aquella escuela tan significativa que venía desde el año 1946 con todas esas personas que fueron sus iniciadores y además lo hicieron de una manera casi que altruista, porque estuvieron muchos años sin cobrar y ahí Sarduy también jugó un papel en eso, como lo jugaron casi todos ellos. Y él me comentaba con mucho orgullo que Almeida era el que les había entregado el lugar que es actualmente Santa Rosalía, que es como se conoce, pero actualmente ahora es un restaurante. Que no podemos olvidar que la Romagnac fue un centro de arte que lamentamos que haya desaparecido precisamente porque cumplía las funciones de centro a la hora de aglutinar, de formar y de desarrollar todo lo que fue en aquel momento las artes plásticas villacareñas. De la Romagnac salieron los meladitos, por ejemplo, los principales creadores de meladitos. No solamente formó artistas plásticos, sino también formó artistas que se dedicaron durante mucho tiempo, durante casi toda su vida, al magisterio de la enseñanza artística. Y Sarduy, por supuesto, entre ellos, tal vez incluso con menoscabo de su propia obra. Son de estos artistas que en realidad le dedicaron tiempo de su creación artística a la enseñanza. Nunca hubo por parte de ninguno de ellos, y especialmente de Sarduy, un rechazo hacia las nuevas generaciones y las cosas que estaban ocurriendo en el campo de las artes plásticas en aquel momento. Todo lo contrario, siempre nos enfocaron eso como parte de un sentido muy novedoso. Sarduy con sus alumnos fue excepcional, porque fue el amigo, fue el profesor excelente, fue el exigente, pero fue el comprensivo, fue inclusive el padre para muchos de ellos. Son pocos los artistas que dedican su tiempo de creación, el tiempo de su obra, a enseñar a las nuevas generaciones de artistas. Es decir, brindar su conocimiento, brindar su tesoro, en realidad, que es conocimiento acumulado a lo largo de su vida, en su formación, y brindársela desenfadadamente a formar nuevas generaciones. Se caracterizó por utilizar la plumilla. Muy, muy curioso. Él fue dibujante de una imprenta de hacer sellos de tabaco, y eso lo hizo que tuviera mucho cuidado para dibujar. Para dedicarse a la litografía, que es el grabado sobre piedra o en piedra, exige ser un buen dibujante, porque ya las otras técnicas de grabado tal vez exijan otro nivel de artesanalidad, pero en el caso de la litografía es dibujo sobre piedra que después pasa al papel o al soporte. Y él se inició precisamente en estas técnicas de grabado en piedra, vinculado por supuesto a la publicidad, como a la propaganda comercial, al tabaco. Y yo creo que esto marcó de una manera muy honda su trabajo posterior. Sarduy era un excelente dibujante, dominaba la plumilla con una gracia y una finura que he visto poco. Es decir, él lograba con esa técnica tan difícil y tan elemental, pudiera decirse que es una pluma y tinta, pues él lograba trabajar el paisaje cubano, algo difícil en esa técnica. Porque a la par de ser PAO o profesor, también era un excelente artista, un excelente dibujante. Y eso se puede ver en su obra. Él tiene mucho trabajo relacionado con la técnica de la plumilla, la tinta. Y uno puede ver el trabajo minucioso que él realizaba a la hora de elaborar todo aquel engranaje, vamos a decirlo así de alguna manera, de línea. Porque él era muy cuidadoso a la hora de presentar su obra y sobre todo a la hora de desarrollarla. Hubo un momento que era el único que hacía el tipo de plumilla que él hacía. Y él podía construirte formas muy sugerentes a partir del paisaje, los arbustos, todo el tratamiento lineal que él
organizaba, cómo lograba establecer esas relaciones de luz, los contrastes de luz y sombra, los volúmenes a través del mismo tratamiento de la plumilla con el punto. Y dentro de toda esa vorágine de trabajo minucioso que él tenía, te lograba construir todas aquellas historias a partir del paisaje. Es decir, que el paisaje era también un protagonista dentro de su trabajo. Y así lo manejó durante muchos años. Todo él era así, muy meticuloso para su cosa. Él decía que sus árboles lo mismo se abrazaban, que bailaban, que conversaban. O sea, no es el álbum solamente, él siempre lo personificaba cuando te lo explicaba. Y llega un momento que a ti te parecía que era así. La obra más conocida de Sarduy, que son sus dibujos a plumilla, sobre todo de paisajes cubanos, cuando lo miramos atentamente, cuando lo revisamos atentamente, nos damos cuenta que en él está la impronta del grabador. No solamente porque utiliza el blanco y el negro, sino por la manera en que él trabajaba con la plumilla, creando profundidades, creando textura, creando toda una serie de transparencia, el sutil juego de las sombras. Todo eso lo lograba con trazos muy pequeños, a veces diminutos, que están muy vinculados a las técnicas de grabado. Dicho en otra manera, como incisiones, puntos, hechos con herramientas para ello, o sencillamente a lápiz, o en el lápiz litográfico, en el caso de la litografía. Y yo siempre he visto en Sarduy a un grabador, sobre todo un gran grabador, aunque mucha de su obra más conocida no sea exactamente el grabado, pero en esos dibujos está ese preciosismo que se le exige al artista que se dedica al grabado. Y de verdad que le quedaban pues, preciosas. Por eso le dolió mucho no poderla. La última que le estaba haciendo, la terminó, no sabía cómo, porque no veía apenas. Y entonces acudió, me veía a mí con los colores, y un día me pidió colores, el cristal, y entonces empezó a hacer monotipia. Y eso fue lo que él hizo hasta los últimos días que pudo hacerla, porque hay un momento que ni eso tampoco pudo, no lo veía. Que era a partir de la mancha, salirse un poco de aquello, que ya él lo tenía como una carga, vamos a decirlo así, porque eran muchos años lo que él llevaba construyendo este tipo de propuestas. Y quiso salirse un poco de eso. Entonces era una mirada hacia el paisaje con otra perspectiva. Podía conversar de X temas, le gustaba mucho la música, le gustaba el teatro, o sea, tener una referencia cultural grande. Eso nos permitió, pues, a los dos, ¿no?, compensar todos estos criterios artísticos, poder estar y participar, que nuestra participación era útil, tanto en la escuela como desde el punto de vista de cultura, ¿no? Porque él dirigió cultura provincial también, artes plásticas en la provincia durante unos años. O sea que él siempre fue trabajador de la cultura. En sus edades ya mayores, pues tuvo dificultades de oído, sí, fue quedándose un poco sordo. Para nada, Sarduy, eso, yo veía que él hacía así y alzaba su aparatico y conversaba contigo y tenía un conocimiento no solamente del arte, sino del mundo, y un conocimiento de la situación, por ejemplo, política o de la situación internacional, que podías estar hablando con él. Tenía una información importante en ese sentido. Él establecía con los alumnos pues una relación, aunque los alumnos a veces me decían, profe, Sarduy no se ríe, porque era muy serio, pero su apariencia era esa, pero no, él era una persona que todo en su momento, ¿no? Yo le decía a él siempre, y él lo sabía, en el aula no puede fumar. Él salía del aula, usaba la cachimba un momentico y volvía a entrar al aula. Para mí el recuerdo de Sarduy es el olor ese que últimamente ya, por cierto, no fumaba ya, ¿entiendes? Pero en aquella época fumaba una cachimba y a nosotros ese olor nos decía dónde estaba Sarduy, ¿ves? O sea, tú estabas trabajando, estabas pintando en el cuadro y tú sentías que tenías a Sarduy detrás. Siempre fumó, hasta que no pudo fumar porque eso le produjo un EPOC. Por ejemplo, él era muy amigo de bailar.
sin embargo no sabía bailar. Y lo otro que te puedo decir, que podía ser una curiosidad, era muy crítico, no era crítico de arte, era crítico como puede ser crítico tú o yo, cualquiera. Pero sí era, cuando criticaba una cosa era cierta. O sea que era muy observador, más bien, en las cosas cuando no estaban bien, en cualquier sentido te lo puedo decir, desde el punto del arte o social o algo, era crítico. Y hay que reconocer a esa generación de artistas que formaron la antigua Academia de Romagnach y posteriormente la EVA, los profesores, tanto Torres, Georgina, Adela, su esposa. Hay que reconocer que gran parte del logro que tiene la plástica y las figuras que han brindado a la historia del arte cubano, esta región, se debe a ellos, al quehacer docente de estas generaciones. Estaba yo aquí en Santa Clara y la persona que tenía de puntería era él, porque era mi amigo, era mi hermano, era todo. Pero aún así siempre va a trascender esa otra parte increíble de Sarduy, como ser humano, como profesor y como un artista de lo más importante que haya tenido este territorio. Era excelente como amigo, como compañero, como revolucionario, como militante. Siempre nos dio el ejemplo de esa persona que es dedicada por entero tanto a su trabajo como para todas las tareas que se le pudieran dar. Como su familia, ¿no? Tuvo una hija, la hija vive en La Habana, tiene 2 nietos que ya son hombres, pero siempre desde chiquitos los atendió desde que nacieron. Amaba a sus nietos y a su hija. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos, ser cercano, de pintar juntos, por ejemplo, un mural, y son experiencias importantísimas que uno aprende constantemente, no solamente de la parte desde el punto de vista técnico, sino como seres humanos. Y recuerdo también con mucho agrado una vez que él realizó una muestra en el Centro de las Artes Visuales aquí de Villa Clara. Él hizo una muestra personal, donde yo tuve la posibilidad incluso de contribuir un poco dentro del mismo, es decir, la misma divulgación, difusión de su obra y todo lo que se trabajó en torno a la publicidad de la misma. Él a cada rato se le invitaba a la escuela, él lograba tener ese diálogo con los estudiantes más jóvenes y así un poco compartir parte de esas experiencias, y eso creo que ha quedado en la memoria de todo lo que tuvimos la oportunidad de conocer a Arnaldo Sarduy. Este año quisimos dedicarle el salón de estudiantes a Sarduy por toda su trayectoria y principalmente por lo que él implicó dentro de nuestras vidas, ¿no? Y porque él fue un profesor de trinchera